Señor. La palabra de Dios se encuentra en el libro de Mateos, capítulo 4, del versículo 1 hasta donde el Señor nos dé. Le daremos lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dice así en el nombre del Señor. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó al diablo a un monte alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y aquí vinieron ángeles y le servían. Amén, amén y amén. Qué linda lectura de la palabra del Señor. Lectura que nos bendice, de tener un Dios, una representación de Jesús, un pasaje bíblico, de lo que Él tuvo que pasar en su vida personal. Y eso, no solamente Él, sino que muchos y varios hermanos tenemos algún tipo de prueba, pero no tan profunda como la que estamos viendo en el día de hoy. Jesús, después de ser bautizado, empieza su ministerio. Y su primera misión fue buscar a Dios en el desierto. Mateo 4:1 dice: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Sin duda, sorprende la razón por la que Jesús fue guiado al desierto, más aún para ser tentado. Pero esta palabra también podría traducirse como probado. Fue probado. También podría haber sido disciplinado, o examinado, o escudriñado, ¿cierto?, en esta dirección hacia el desierto. La Biblia hace una distinción entre prueba divina y tentación, hermano. La tentación es hacer caer o tropezar, ¿cierto?, a las personas. Es una invitación a hacer algo que no es conveniente ni correcto ante los ojos del Señor. El libro de Santiago explica claramente que la tentación no viene de Dios, sino del adversario, Satanás, el diablo. Santiago 1:13-15 dice: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando su propia concupiscencia es atraído y seducido, en otras palabras, por sus propios deseos.
Entonces la concupiscencia, después de que concebió, ¿cierto? Y quiso y le gustó la tentación, da a luz al pecado, al hecho, ¿cierto? Y el pecado siendo consumado, da luz a la muerte. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. En este caso, el objetivo del adversario es hacernos daño. 1 Pedro 5, 8, 10 dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firme en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, el mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Amén. En contraste con el diablo, hermano, ¿cierto? Él quiere destruirnos. Dios nos da vida eterna, nos ordena nuestra vida, nos trae paz a nuestros corazones, todas esas cosas. No obstante, teniendo problemas, pero en Él podemos confiar y podemos descansar en Él. Pero el enemigo solamente quiere destruirnos, porque Él sabe la condena que Él tiene. Y Él quiere llevar muchos a esa condena de destrucción. Por eso dice, una vez concebido, ¿cierto?, el pecado, viene la muerte. Dios quiere edificarnos, hermanos, perfeccionar, afirmarnos, fortalecernos, establecernos, hermanos, en este Evangelio Santo. El propósito de las pruebas no es para que fallemos, sino para que subamos de nivel espiritual. De la misma manera que los maestros pasan exámenes a sus alumnos para que se gradúen a un nuevo grado, a un nuevo crecimiento en sabiduría, en fe y en confianza. Santiago 1, capítulo 1, versículo 2 al 4 dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. ¿Cuánto nos falta la paciencia, hermano? Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Bendito sea el Señor. Oh, bendito sea el Señor. Gloria a Dios para siempre. Santiago 1:12 dice, bienaventurado el varón que soporta la prueba. Cuando habla de varón, también habla de la varona o de la mujer que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a los que le aman. Bendito sea el Señor. Pone la prueba de la adversidad, de las tentaciones. Bendito sea el Señor. Espero en el Señor que usted y yo salgamos aprobados, aceptables delante del Señor y con esa fuerza de resistir, ¿cierto?, lo que la vida nos depara. Las pruebas de Dios también están diseñadas para que salga a la luz lo que en realidad hay en nuestros corazones, tal como pasó con los israelitas en el desierto. Deuteronomio capítulo 8, versículo 2 dice, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Amén. Dios nos bendiga, hermano. Dios, en el libro de Mateo, nos cuenta que el personaje que tentó a Jesús en el desierto se le conoce como el diablo. En hebreo es Atán o a Satán, que literal significa adversario, opositor, y también se le llama Lucifer, Satanás o serpiente antigua.
Era posiblemente el ángel más alto rango en el ejército de los cielos, pero se llenó de orgullo. Escúchelo bien, hermano. El orgullo para nada sirve. Se llenó de soberbia, hermano, escuche, la soberbia para nada sirve. Y quiso subir al trono de Dios. Y por lo que fue lanzado del cielo a la tierra. Así lo habla el libro de Isaías 14, 11, 15, Ezequiel 28, 12, 19. La primera vez que este personaje aparece en la Biblia también es en el contexto de una tentación. Génesis 3, Satanás se apareció como la serpiente y logró tentar a Eva, y luego Adán haciéndole creer una mentira. La Biblia describe al diablo como el padre de las mentiras. Juan 8, 44, como un león que busca a quien devorar. 1 Pedro 5, 8 al 9. Y también como el acusador de hermanos. Zacarías 3, 1, 2, Apocalipsis 12, 10, Job 1, 6, 12, hermanos queridos. Su misión parece ser meter zancadillas a todo ser humano para que caiga como él lo hizo. Así es. El pecado de Adán y de Eva no fue haber sido tentado, sino haberle creído a la serpiente en lugar de a Dios, lo cual los llevó a la desobediencia. Ese es el dilema de toda tentación: hacer lo que uno quiere o hacer la voluntad de Dios. ¿En cuál se queda usted, hermano? Al igual que Adán y Eva, Jesús también fue sometido a tentación, con la gran diferencia que él sí logró superar la prueba. Notemos que en ambos casos el diablo vino a atacar en el punto más débil. Tentó a Eva en un lugar que Adán, y tentó a Jesús cuando estaba más débil, en el momento en que el hambre, ¿cierto?, regresa luego de un ayuno prolongado, en este caso 40 días, 40 noches. Mateo 4:2 dice: después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre Jesús. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. Aunque estaba Jesús en una situación o en una posición de vulnerabilidad física y emocional, Jesús se mantuvo firme y resistió la tentación de la carne. Amén. Como veremos a continuación, Jesús mostró cuál es el mejor arma para vencer las tentaciones: la espada de la palabra. Ante las 3 tentaciones, Jesús respondió citando la Torá o los Pentateucos, ¿cierto?, o los mandamientos, para que usted lo entienda. 3 tentaciones. Jesús tentó a Jesús 3 veces. Esas 3 veces o esas 3 tentaciones reflejan los 3 tipos de deseos que Juan mencionó en su carta: los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Bendito sea el nombre del Señor. 1 Juan 2, 16 y 17 dice: porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Mateo 4:3 dice: y vino a él el tentador y dijo: si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. La tentación no solo estaba dirigida a ceder ante el hambre y romper el ayuno, sino que ponía en duda la identidad como hijo de Dios. Jesús reconoció el engaño y no cayó en la trampa. Jesús responde, ¿cierto?, citando la Torá o la Biblia o el Deuteronomio 8:3, ¿cierto? Y le dice en Mateo 4:4:
Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Todo ser humano tiene necesidades físicas y naturales, pero la satisfacción de esta no es más importante que la obediencia a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. En la segunda tentación, astutamente, ¿cierto? Satanás o el diablo, ¿cierto?, citó la escritura para dar la impresión que se trataba de algo bueno, cuando en realidad estaba tergiversando la verdad. Mateo 4, 5, 6 dice, entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Amén. Sin duda, Dios puede enviar ángeles para salvar a su hijo, pero ¿qué necesidad hay de lanzarse desde lo alto del templo? No tiene y no tenía ningún sentido. Bendito sea el nombre del Señor. Solo sería una misión suicida o tentar a Dios. Por esto Jesús respondió lo siguiente, citando de nuevo Deuteronomio 6:16 en Mateo 4:7. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Se cree que el pináculo del templo a donde Satanás llevó a Jesús era el lugar donde se tocaba el shofar para hacer el llamado del inicio y cierre del sábado. En el sitio había una inscripción que milagrosamente sobrevivió la destrucción del templo por los romanos. Un fragmento se encuentra actualmente en el Museo de Israel y se lee al lugar del sonar del shofar. Bendito sea el nombre del Señor. La tercera tentación y última fue más difícil todavía. Mateos 4, 8, 9 dice, otra vez lo llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Bendito sea el Señor. Era una propuesta muy tentadora, ya que le estaba ofreciendo la meta final sin pasar por el sufrimiento del proceso. Pero Jesús puso al diablo en su lugar citando de nuevo la Torá. Deuteronomio 6:13, en Mateo 4:10 le dice, entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y al solo servirás. Bendito sea el Señor, con autoridad. Aleluya. Una palabra, cierto, fuerte, dándole una orden. Bendito sea el Señor, diciéndole, tú no tienes ninguna potestad sobre mí, porque a mí, dice el Señor, al Señor tu Dios adorarás y al solo servirás. Después de esto, no teniendo más resultados positivos, Satanás, el diablo, lo dejó en paz. Mateo 4:11 dice, el diablo entonces lo dejó y aquí vinieron ángeles y le servían. Porque después de la tentación, cuando uno resiste, viene el Señor y te bendice por tener valentía, por tener la confianza plena en Él. Y cuando el Señor le demostramos que nuestra confianza está plena en Él, ante las tentaciones, ante muchas cosas, el Señor nos premia con su Espíritu Santo y nos sirven y nos dan conforme a nuestras necesidades. La diferencia entre Adán y Jesús es que Jesús no cayó en la tentación, superó la prueba. Jesús nos dio el ejemplo de cómo podemos resistir la tentación. 1, con la verdad. 2, con la obediencia a Dios. Santiago lo expresa de la siguiente manera. En Santiago capítulo 4, versículo 7 dice, someteos
¡Ay, qué palabra más fuerte, ¿cierto? ¡Qué palabra más fuerte! Someteos, pues, a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. Amén. Resistir no es reprender, más bien significa no ceder ante la tentación de hacer mi propia voluntad, sino decidirme a hacer la voluntad de Dios. Allí es donde fallaron Adán y Eva, y también nosotros podemos caer y fallarle, porque somos seres humanos, hermano querido. No siempre podremos evitar la tentación, pero lo que sí podemos hacer es superarla. Si viene una tentación, debemos enfrentarla y superarla. Primera Corintios nos habla, cierto 10, 12, 13 dice, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podáis resistir, sino quedará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportarla. Amén, bendito sea el Señor. Sino quedará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportarla. Bendito sea el Señor. Dios no pone tentaciones, pero sí permite que pasemos por pruebas. La tentación es para destruirnos, para hacernos caer, para dejarnos mal frente a Dios, para que la muerte espiritual se venga sobre nosotros. Cuando es prueba, cierto, Señor nos prueba, pero también nos da una salida. ¿Para qué? Para un crecimiento espiritual. Sepa, hermanos queridos, que jamás Dios te va a hacer daño, jamás Dios te va a matar, jamás el Señor te va a destruir. Bendito sea el Señor. Satanás nos tienta, o nos tienta, pero como dice Pablo, el Señor no nos pondrá en una posición en la que podamos resistir, no podamos resistir. Siempre tendremos, hermanos, disponible la salida para superarla. Bendito sea el Señor. Dios te bendiga, hermanos queridos. No te olvides. Y por favor te lo pido, no te olvides que cuando viene una tentación no es parte de Dios. Y la tentación, al momento de caer, ¿cierto?, trae la muerte a nuestra vida espiritual y nos trae esa descomunión con el Dios. Cuando es una prueba divina de parte del Señor, ¿cierto? Cuando es una prueba divina, Dios te somete a prueba para probar tu fe, para probar el amor, para probar lo que hay guardado en el corazón, como lo expliqué anteriormente. Pero después que usted le demuestra el amor a Dios, viene, ¿cierto? Como decía, vinieron sus ángeles y le servían. Viene Dios y te bendice porque has vencido, porque has pasado la prueba, porque has vencido la tentación. Esta es la palabra de Dios en esta noche. Dios te bendiga grandemente y deseo de verdad, de todo corazón, que sea de mucha bendición esta palabra en tu corazón. Gracias, Dios, te damos por esta palabra bendita que nos bendice, pues, Señor, que nos fortalece y que nos da ánimo para seguir adelante. Bendice a tu iglesia, bendíceme a mí también, Señor, dándome la fuerza para poder seguir haciendo estos cultos, Señor, que me bendicen, Señor amado, y que me dan, Señor, la fe bendita para seguir adelante. Bendice a tu iglesia. Bendice, Señor amado, a tu pueblo. Bendice, Señor amado, Señor, a los que han escuchado esta palabra y los que lo van a seguir escuchando desfasadamente. Bendice a tu iglesia, bendice a tus siervos, Señor amado, y bendice a mis hermanos que han estado en esta transmisión. Gracias por tu palabra. Te lo pido en el nombre de Jesús, mi Salvador. Amén.